Grabé ese vídeo porque ella me lo pidió. Un martes por la tarde, Sonsoles entró en el salón con el teléfono en la mano y me dijo que necesitaba que la grabara ensayando un baile para mandárselo a sus amigas. Me tendió el móvil, se colocó frente al espejo grande del dormitorio y yo grabé sin pensar nada. 2 minutos y 40 segundos. Lo guardé, se lo pasé y seguí con lo que estaba haciendo. No volví a pensar en ese vídeo hasta aquella tarde de noviembre, semanas después, cuando estaba buscando una fotografía en el carrete y el vídeo comenzó a reproducirse solo. Iba a cerrarlo. Tenía el pulgar sobre la pantalla. Entonces vi algo en el espejo del fondo que me dejó el brazo quieto en el aire. Pausé, amplié la imagen, volví a ampliar, y el hombre que apareció en ese espejo, sentado en mi cama con los hombros sueltos y las piernas cruzadas, mirando su propio teléfono con la calma de quien está completamente en su sitio, era Gonzalo, mi mejor amigo de 27 años, el padrino de mi hijo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ernesto Villanueva Ramos. Tengo 52 años. Llevo 24 años casado con Sonsoles Medranos y Fuentes, que tiene 48. Trabajo como supervisor de control de calidad industrial en una fábrica en las afueras de Salamanca, un puesto que tardé 20 años en conseguir y que me obligó a aprender a ver lo que otros no ven. Pequeñas desviaciones, errores que se esconden dentro de procesos aparentemente normales, inconsistencias que el ojo no entrenado pasa por alto porque el conjunto parece correcto. Eso es lo que hago desde hace décadas, buscar lo que falla en sitios donde todo parece estar en orden. Nunca imaginé que ese mismo instinto, afinado durante tantos años entre turnos y formularios y piezas defectuosas, iba a ser la única herramienta que me quedara cuando el fallo no estuviera en ninguna máquina. Aquella tarde de noviembre era sábado. Sonsoles había salido a hacer la compra. La casa estaba en silencio, de ese silencio pesado de las tardes de otoño en Salamanca, cuando la luz se va temprano y uno se queda quieto sin saber muy bien qué hacer con las manos. Buscaba una fotografía del último cumpleaños de mi hermana Consuelo, que me había pedido que se la enviara para un álbum que estaba preparando. Estaba deslizando el carrete hacia atrás, entre fotos de reuniones de trabajo, imágenes de la fábrica, capturas de pantalla de correos que había archivado para no perderlos, cuando el dedo se resbaló sobre la pantalla y abrió el vídeo de Sonsoles bailando. Los primeros segundos los vi sin prestar atención, la conocía de memoria en ese vídeo. Se había puesto una camiseta azul, llevaba el pelo recogido con una goma que siempre perdía y bailaba con esa concentración seria que ponía cuando hacía algo que le importaba. La música era una canción que sonaba mucho ese verano en la radio del coche. Yo seguía con la intención de cerrar el archivo, de volver a buscar la fotografía de Consuelo. Pero entonces mi ojo, ese ojo que llevan 2 décadas entrenado para detectar lo que no encaja, se fue solo hacia el fondo de la imagen. Hacia el espejo. Había algo en el espejo que no era parte del baile de Sonsoles. Una forma, una silueta sentada. Alguien que estaba en ese dormitorio mientras ella bailaba. Alguien que yo no había visto cuando grabé el vídeo porque estaba mirando la pantalla, enfocando a Sonsoles, sin mover el encuadre ni un milímetro. Una presencia que había estado ahí durante los 2 minutos y 40 segundos que duró la grabación y que yo guardé sin saber que la estaba guardando. Pausé el vídeo. Mi pulgar no temblaba. Eso me sorprendió después cuando lo recordé con calma. No temblaba porque todavía no sabía lo que estaba viendo. El cerebro tarda un segundo más que los ojos en procesar las cosas que no quiere procesar. Amplié la imagen con 2 dedos. Luego volví a ampliar. La resolución perdía calidad, los píxeles se abrían, pero la forma seguía ahí, nítida en lo que importaba. Una persona sentada en el lado derecho de mi cama. Un hombre, hombros anchos, camisa oscura de manga larga, el teléfono en la mano, mirando la pantalla con la tranquilidad de quien espera sin impaciencia.
Las piernas cruzadas con esa postura específica que yo había visto miles de veces, el tobillo derecho apoyado sobre la rodilla izquierda, un gesto tan particular que lo habría reconocido en cualquier foto borrosa del mundo. La reconocí antes de ver la cara, reconocí los hombros, reconocí la postura y reconocí la alianza de plata en el dedo anular de la mano izquierda, esa alianza gruesa sin ornamentos que Gonzalo llevaba desde su propio matrimonio y que yo había visto en miles de apretones de mano, en miles de brindis, en miles de palmadas en la espalda durante 27 años de amistad. Gonzalo Suárez Pedraza, 50 años. El hombre que estuvo en mi boda, el hombre que sostuvo a mi hijo Adrián el día del bautizo, mientras el cura le echaba el agua bendita y yo me ponía torpe de emoción a su lado. El hombre al que llamé una noche de enero de hace 15 años, cuando se me murió el padre y no sabía cómo decírselo a Sonsoles, y que vino en coche desde el otro lado de la ciudad a las 11 de la noche sin hacerme una sola pregunta. El hombre con quien había compartido 27 años de confidencias, de cenas, de problemas resueltos a medias entre 2 cervezas y conversaciones que se alargaban sin que ninguno de los dos mirara el reloj. Ese hombre estaba sentado en mi cama. No estaba escondido, no estaba en tensión, no tenía el cuerpo rígido de quien sabe que hace algo que no debe y en cualquier momento puede ser descubierto. Estaba sentado con una tranquilidad que me golpeó más que cualquier otra cosa que vi en ese vídeo. Los hombros completamente sueltos, el peso del cuerpo distribuido hacia atrás, apoyado contra la almohada roja que Sonsoles y yo compramos en una feria de artesanía en Ávila hace más de 10 años. Una almohada decorativa que ella escogió porque dijo que el dormitorio necesitaba más color. Esa almohada estaba ahora detrás de la espalda de Gonzalo, mientras esperaba a que Sonsoles terminara de bailar. Era la postura de alguien que conoce ese dormitorio, que sabe dónde están las almohadas, que no necesita mirar a su alrededor porque ya sabe lo que va a encontrar. El salón seguía en silencio. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana, proyectando una franja larga sobre el suelo de madera. En algún punto de la calle, alguien encendió un coche y el motor se alejó despacio. Yo no me moví del sillón. No sé cuánto tiempo estuve con el teléfono en la mano mirando ese fotograma ampliado. Puede que 2 minutos, puede que 10. El tiempo hizo algo extraño. Se estiró y se comprimió al mismo tiempo, como cuando en la fábrica encuentras un fallo estructural en una pieza que lleva meses pasando los controles y de repente entiendes que no lo viste antes porque estabas mirando exactamente donde debías mirar, pero en el momento equivocado. No sentí rabia en ese primer instante. Lo que sentí fue algo más frío que la rabia. Una claridad incómoda, como cuando las piezas de un rompecabezas que tenías incompleto de repente encuentran su lugar y el dibujo que aparece no es el que esperabas, y ya no puedes dejar de verlo aunque quieras volver a verlo incompleto. Salí del vídeo. Conecté el móvil al ordenador del estudio con el cable que siempre dejaba en el cajón de la derecha y copié el archivo en una carpeta que protegí con una contraseña de 8 dígitos que Sonsoles no conocía. Después, eliminé la copia del carrete del teléfono y me aseguré de que no quedara rastro en la galería compartida de la nube familiar. Lo hice despacio, con calma, paso a paso, como cuando en el trabajo documentas una no conformidad antes de reportarla. Primero, aseguras la evidencia. Luego decides qué hacer con ella. Eso lo aprendí en la fábrica hace muchos años y nunca pensé que iba a necesitarlo para algo que no tuviera que ver con piezas de metal. Volví al sillón. Puse el teléfono en la mesita de al lado, boca abajo. La luz seguía entrando por la ventana. El silencio de la casa era exactamente el mismo de antes, pero ya no era el mismo silencio. Era uno de esos silencios que ocupan más espacio del que deberían, que se instalan en los rincones y no se van aunque pongas la tele o abras la ventana. 20 minutos después, escuché la llave en la cerradura. Sonsoles entró con 2 bolsas de la compra, la bufanda ligeramente torcida, ese gesto de cansancio leve que ponía siempre después de ir al supermercado los sábados.
Dejó las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada, como llevaba 24 años haciendo, y me miró desde el umbral del salón. «¿Llevas mucho rato ahí quieto?», preguntó. «No», respondí. «Acabo de sentarme». Ella asintió sin darle más importancia y siguió hacia la cocina. Escuché el ruido de las bolsas sobre la encimera, el sonido de la nevera abriéndose y cerrándose, el peso de sus pasos sobre el suelo de la cocina. Escuché su voz preguntando desde allí si quería cenar pronto o si prefería esperar. Le dije que lo que ella quisiera. Respondió que haría algo ligero, que no tenía mucha hambre. Y yo me quedé sentado en ese sillón, escuchándola moverse por la cocina, como había escuchado durante 24 años de matrimonio, con la imagen de la alianza de plata de Gonzalo, reflejada en el espejo todavía fija en algún lugar detrás de los ojos, y entendiendo con una precisión que no necesitaba ninguna confirmación que lo que había visto en ese vídeo no era el final de nada. Era el principio de todo. Y antes de actuar, necesitaba entender hasta dónde llegaba realmente lo que estaba mirando. El turno de noche en la fábrica terminaba a las 6 de la mañana y Ernesto llegaba a casa con el olor a metal y aceite industrial adherido a la ropa. Ese olor específico que Sonsoles decía que nunca terminaba de irse aunque lo lavara 3 veces. Eso era en los años 90, cuando el puesto de supervisor todavía no existía para él, y pasaba 8 horas de pie junto a las líneas de producción, controlando piezas una a una con los instrumentos de medición fríos entre los dedos. Entraba de puntillas para no despertar a nadie. Dejaba los zapatos en la entrada y se duchaba con el agua apenas templada porque la caldera tardaba en arrancar y no quería hacer ruido. Sonsoles siempre se despertaba de todas formas. Se incorporaba en la cama con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados y le preguntaba si había comido algo. Él le decía que sí, aunque casi nunca fuera verdad. Ella volvía a tumbarse sin decir nada más y él se quedaba un momento en el umbral de la habitación, en la penumbra, mirándola quedarse dormida otra vez con esa facilidad que él nunca tuvo. Así fueron los primeros años. Ernesto y Sonsoles se conocieron en una verbena de agosto de 1998 en el pueblo de ella, un sitio pequeño al sur de Salamanca, donde la familia de Sonsoles llevaba 3 generaciones. Él había ido con Gonzalo, que tenía un primo que vivía allí, y los había invitado a pasar el fin de semana. Gonzalo siempre tenía un primo en algún sitio. Eso era algo que Ernesto bromeaba con él desde que se conocieron, que su familia se había reproducido estratégicamente por toda la provincia para tener siempre una excusa de viaje. Era una broma que los dos habían repetido durante tantos años que ya no necesitaban terminarla. Bastaba con que uno empezara la frase y el otro sonreía. Sonsoles estaba aquella noche con un grupo de amigas junto a la fuente del pueblo, con una blusa de flores blancas y una expresión de ligero aburrimiento que a Ernesto le pareció más honesta que cualquier cosa que hubiera visto en mucho tiempo. No fingía pasarlo bien, simplemente estaba ahí, con ese aplomo tranquilo de quien no necesita convencer a nadie de nada. Gonzalo fue quien habló con ellas primero, porque Gonzalo siempre iba primero en esas situaciones, con esa facilidad suya para entrar en cualquier conversación como si llevara años formando parte de ella. Ernesto llegó después, torpe y tardío, y se encontró sentado junto a Sonsoles en el borde de la fuente, sin saber muy bien cómo había llegado hasta allí. Hablaron hasta pasada la medianoche, de cosas sin importancia, del trabajo, de la ciudad, de lo distinto que era vivir en un pueblo de esto. Cuando se despidieron, ella no le dio el teléfono y él no se lo pidió. Gonzalo lo miró en el coche de vuelta con esa cara de incredulidad que ponía cuando Ernesto hacía algo que no entendía. 27 años y sigue sin saber rematar, le dijo. Ernesto no respondió, pero volvió al pueblo el fin de semana siguiente con la excusa de que el primo de Gonzalo le había dejado una cosa olvidada. No había ninguna cosa olvidada. Sonsoles lo estaba esperando en la misma fuente. Se casaron en octubre de 2000, en una ceremonia pequeña en Salamanca, con las 2 familias y pocos más. Gonzalo fue el testigo de Ernesto, como era lógico, y como los dos habían asumido desde hacía años sin necesidad de discutirlo.
Llevaban ya a esas alturas 13 años de amistad, desde que coincidieron en la formación profesional a los 18, con el único objetivo de conseguir un trabajo decente lo antes posible. Los dos venían de familias con poco dinero y muchas ganas de que sus hijos no repitieran lo mismo. Eso los unió más que cualquier otra cosa, esa comprensión compartida de lo que costaba construir algo desde abajo. Los primeros años del matrimonio fueron económicamente difíciles de una manera que hoy, mirándolos desde la distancia, Ernesto reconocía como formativa. El país estaba saliendo de la crisis de los 90 con resaca, el trabajo en la fábrica pagaba lo justo, y Sonsoles había dejado temporalmente su puesto de administrativa para cuidar a Adrián, que nació en el otoño de 2002 con una ictericia neonatal leve que los tuvo 5 días en el hospital, con el corazón encogido. Ernesto recuerda esos 5 días con una nitidez extraña. El pasillo blanco de la planta de neonatología, el sonido de las máquinas, el café aguado de la máquina expendedora del 3er piso que se bebió en cantidad suficiente para no volver a quererlo nunca. Y recuerda a Gonzalo apareciendo el 2.º día con una bolsa de comida casera que había preparado su madre, porque sabía que Ernesto no estaba comiendo. Nadie le había pedido que hiciera eso. Simplemente lo hizo. Eso era Gonzalo. Esa era la versión de él que Ernesto había conocido y en la que había confiado durante décadas. Adrián salió del hospital sano. Creció en ese piso de Salamanca con la determinación tranquila de los niños que observan más de lo que hablan. Sacaba notas razonables sin que nadie lo presionara demasiado. Tenía un grupo pequeño de amigos estables y desde pequeño mostró esa capacidad para manejarse, solo que a Ernesto le generaba a partes iguales orgullo y una punzada de culpa, porque entendía que los niños que aprenden a manejarse solos lo hacen porque los adultos no siempre están cuando deberían estar. Y Ernesto no siempre había estado. Eso era algo que reconocía sin necesidad de dramatizarlo. Los turnos largos, los años de formación continua para conseguir el ascenso, las semanas en que llegaba a casa con el cuerpo cerrado sobre sí mismo y el único objetivo de dormir 6 horas antes de volver a empezar. Sonsoles cargó con más de lo que era justo durante esos periodos, y él lo sabía. Y los dos habían encontrado un equilibrio no hablado que funcionaba precisamente porque ninguno de los dos ponía en palabras lo que el otro le debía. La rutina doméstica de esos años tenía una textura específica que Ernesto podía reconstruir con los ojos cerrados. El olor del café en la cocina a las 7 de la mañana, la radio encendida con las noticias de fondo mientras Sonsoles preparaba el desayuno de Adrián. Y por las tardes, cuando empezaba a preparar la cena, algo que Ernesto había visto tantas veces que había dejado de verlo, Sonsoles bailaba en la cocina. No de manera formal ni consciente, sino ese movimiento pequeño y continuo que hacen las personas cuando una canción les gusta y tienen las manos ocupadas. Los pies marcando el ritmo sobre el suelo de la cocina, los hombros moviéndose apenas, la cabeza ladeada. Una radio vieja en el alféizar de la ventana que sintonizaba siempre la misma emisora. Era algo tan cotidiano, tan suyo, que Ernesto lo había incorporado al inventario de las cosas que componían el hogar sin asignarle ningún peso especial. Solo era Sonsoles bailando mientras cocinaba. Solo era una de las cosas que hacía. Nunca imaginó que ese mismo gesto, filmado en un dormitorio semanas atrás, iba a ser lo que lo cambiara todo. Gonzalo, por su parte, siguió siendo durante todos esos años una presencia constante y sin fricción en sus vidas. Venía a cenar cada pocas semanas. Jugaba con Adrián cuando era pequeño, con esa paciencia que Ernesto a veces envidiaba en silencio, porque Gonzalo tenía una facilidad natural con los niños que él no terminaba de encontrar. Cuando Adrián cumplió 3 años y Sonsoles organizó una fiesta pequeña en casa, fue Gonzalo quien infló los globos durante 40 minutos seguidos sin quejarse. Cuando el niño pasó por esa fase de los 7 u 8 años en que solo quería hablar de fútbol, fue Gonzalo quien se sentaba con él a ver los partidos con una atención que Ernesto, que nunca había seguido el fútbol con demasiado entusiasmo, no podía igualar.
Había un momento de esa época que Ernesto recordaba a veces sin razón aparente. Una tarde de invierno, Adrián tendría 9 o 10 años. Los tres estaban viendo algo en la televisión y Sonsoles entró con 3 tazas de chocolate caliente y las repartió sentándose entre los dos hombres con la naturalidad de quien ocupa exactamente el lugar donde tiene que estar. Gonzalo dijo algo que hizo reír a todo el mundo. Uno de esos comentarios suyos que llegaban en el momento exacto, y Ernesto recordaba haber pensado en ese instante que eso era lo que tenía. Una vida construida con paciencia y sin grandes aspavientos, que funcionaba porque las piezas encajaban. Fue por aquella época, hace unos 12 o 13 años, cuando Ernesto le dio a Gonzalo una copia de la llave del apartamento. Habían tenido un incidente menor. Sonsoles se había dejado las llaves dentro y Ernesto estaba a 2 horas de Salamanca por trabajo. Tuvieron que llamar a un cerrajero que cobró una cantidad que los irritó a los dos. La semana siguiente Ernesto hizo una copia y se la pasó a Gonzalo. «Para lo que pueda pasar», le dijo, «tú siempre estás por aquí cerca». Gonzalo la cogió sin darle importancia y la guardó en su llavero. Nadie volvió a hablar de esa llave. En cuanto al trabajo, esos mismos años de matrimonio fueron los de la consolidación profesional de Ernesto. El ascenso a supervisor llegó en 2008, después de una crisis interna en la fábrica que dejó varios puestos vacíos de golpe, y a Ernesto como el candidato natural por antigüedad y por un historial de informes de control que su jefe directo definió en la evaluación como metódicos hasta el punto de ser incómodos. Era un cumplido y una observación al mismo tiempo. Ernesto lo sabía. Llevaba años desarrollando el hábito de anotar en un cuaderno pequeño de bolso cualquier patrón que observara en los procesos: fechas, cifras, frecuencias, desviaciones. No porque nadie se lo pidiera, sino porque su cabeza funcionaba mejor cuando las cosas estaban escritas y ordenadas. El cuaderno cambiaba cada vez que se llenaba, siempre el mismo modelo, siempre en el bolsillo interior de la chaqueta de trabajo. Ese era el hombre que encontró aquella tarde de noviembre sentado en el sillón con el teléfono en la mano. Un hombre con 24 años de matrimonio, un trabajo que entendía como una responsabilidad y un mejor amigo al que había querido como a un hermano desde los 18 años. Un hombre que creía conocer los contornos exactos de su propia vida. Lo que todavía no sabía era cuánto tiempo llevaba sin ver los detalles. El recibo apareció un miércoles por la mañana, doblado en 4 dentro del bolsillo interior del bolso de Sonsoles. Ernesto no estaba buscando nada en ese bolso. Había llegado tarde la noche anterior de la fábrica con un dolor sordo en la zona lumbar que llevaba días avisando que no iba a irse solo, y no encontraba las llaves del coche. Era un hábito suyo que Sonsoles llevaba 24 años señalando con paciencia, que oscilaba entre la resignación y el afecto genuino. Dejaba las cosas sin mirar dónde las dejaba. Las llaves, el móvil, las gafas de lectura que había empezado a necesitar 2 años atrás. Esa mañana revisó la mesita del recibidor, la encimera de la cocina, el cajón del escritorio, la chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Nada. Sonsoles ya había salido. Había dejado el bolso en el gancho de la entrada, como hacía siempre cuando bajaba un momento al buzón sin cargarlo. Ernesto lo abrió sin pensar, con la única intención de revisar si había metido las llaves del coche por confusión junto a las suyas. No estaban, pero al meter la mano en el bolsillo interior de tela, los dedos encontraron un papel doblado. Lo sacó de manera automática, pensando que sería algún recibo del supermercado que guardaba para hacer las cuentas del mes. Lo desdobló sobre la encimera de la cocina. Era el recibo de un hotel, Hotel Palacio de los Diezmos, Ávila. Fecha: sábado 8 de octubre, una noche. Habitación doble, 142 euros. Ernesto se quedó con el papel en la mano sin moverse. El 8 de octubre era el sábado en que Sonsoles le dijo que iba a pasar el día con Marisol y Carmen, 2 amigas del grupo con el que quedaba de vez en cuando, a ver una exposición en el Museo de Salamanca y luego a cenar. Había llegado pasadas las 11 de la noche. Le dijo que la cena se alargó
y que cogió un taxi para no conducir después del vino. Él respondió que bien, que no se preocupara, y se fue a dormir. Ávila no era Salamanca. Ávila estaba a 1 hora larga de Salamanca, y el recibo tenía nombre: Sonsoles, Medranos y Fuentes. No era un papel encontrado por accidente en algún bolsillo ajeno. Era suyo, con su nombre completo, en un hotel de Ávila, en la misma noche en que supuestamente cenaba en Salamanca con 2 amigas. Dobló el papel con los mismos pliegues exactos que tenía, lo devolvió al bolsillo interior del bolso y dejó el bolso exactamente donde estaba, en el gancho de la entrada con el asa caída del mismo lado. Luego encontró las llaves del coche en el bolsillo de la chaqueta que había revisado 10 minutos antes. Las había pasado por alto porque el dolor de espalda le tenía la concentración reducida. Las cogió, salió, cerró la puerta y no le dijo nada a Sonsoles cuando se cruzaron en el portal. Durante los 22 minutos de trayecto a la fábrica no puso música. Condujo con las 2 manos en el volante y el recibo fotografiado en la memoria, con la fidelidad que tienen las cosas que no deberían existir. Hotel Palacio de los Diezmos. Habitación doble. Ávila. 142 euros. No era una acusación todavía, era un dato. Y los datos por sí solos eran piezas sueltas. Lo sabía bien por su trabajo. Una pieza que no cumple la especificación no implica necesariamente un fallo del proceso entero. Implica que hay que seguir mirando. Había que reunir más elementos antes de concluir nada. Eso era lo que se hacía cuando aparecía una anomalía. Se documentaba y se continuaba observando sin alterar el entorno. Sacó el cuaderno de bolso en el aparcamiento de la fábrica antes de bajar del coche. Escribió la fecha, el nombre del hotel, la ciudad, el importe y las palabras noche del 8 al 9 de octubre. Cerró el cuaderno, lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta de trabajo y entró al turno. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que Ernesto sostuvo con menos esfuerzo del que esperaba. Eso le sorprendió sobre sí mismo, la facilidad con que podía mantener el ritmo habitual cuando tenía un objetivo concreto detrás de los ojos. Las cenas, las conversaciones de sobremesa, las noches frente al televisor, todo lo de siempre, sin variaciones visibles. 2 décadas aprendiendo a detectar fallos, sin alterar los procesos que los rodeaban, tenían al parecer aplicaciones que ningún manual le había enseñado. Fue durante esa semana cuando empezó a revisitar situaciones recientes con una atención diferente, como quien vuelve a leer un documento que leyó demasiado rápido la primera vez. Recordó una tarde de septiembre, unas 6 semanas antes del recibo, en que Sonsoles llegó a casa con el pelo ligeramente húmedo, siendo media tarde de un martes, un día en que no había mencionado salir a ningún sitio. Cuando Ernesto lo señaló, ella respondió que había ido al gimnasio y que la ducha de casa tardaba demasiado en calentar el agua. Una explicación completamente razonable, el tipo de respuesta que cierra una pregunta sin dejar aristas. Pero el gimnasio de Sonsoles estaba a 4 calles y ella tenía las clases los lunes y jueves por la mañana. Ernesto lo sabía porque fue él quien la llevó a inscribirse 3 años atrás y quien pagaba la cuota mensual por domiciliación. Ese dato solo tenía peso ahora, retroiluminado por el papel del hotel. Antes era ruido, ahora era una pieza más. Recordó también una llamada de Julio. Volvían los 2 en coche de una cena con unos vecinos cuando el móvil de Sonsoles sonó. Ella lo miró un instante, lo silenció sin contestar y dijo que era su hermana, que ya la llamaría al día siguiente. Ernesto no le prestó más atención porque Sonsoles y su hermana tenían una relación complicada con los horarios. Pero ahora lo que recordaba no era la explicación sino el gesto, la manera en que Sonsoles había girado el móvil levemente antes de silenciarlo, orientando la pantalla hacia su propio cuerpo antes de que él pudiera ver el nombre que aparecía. Era un movimiento casi imperceptible, el tipo de gesto que alguien hace de manera automática cuando lleva tiempo entrenando ese reflejo sin darse cuenta de que lo está haciendo. Entonces llegó la cena del viernes. Adrián venía a cenar con cierta frecuencia cuando bajaba desde Valladolid para el fin de semana. Tenía 21 años.
Cursaba el último año de administración de empresas y vivía en un apartamento que Ernesto pagaba íntegramente. 680 euros mensuales de alquiler, el seguro del coche y una transferencia mensual de 350 para gastos corrientes. Un acuerdo que Ernesto había propuesto él mismo cuando Adrián marchó, porque le parecía lo correcto y porque podía permitírselo sin comprometer nada. Adrián era un chico reservado, con esa economía de palabras que los dos hombres de esa casa compartían, y que Sonsoles señalaba a veces diciendo que vivir con dos mudos terminaba agotándola. Mientras Sonsoles estaba en la cocina terminando de servir los platos, Ernesto dijo con el tono neutro de quien trae a colación algo sin mayor importancia que Gonzalo llevaba semanas sin aparecer por el apartamento. «Ni siquiera vino en el cumpleaños de tu madre en septiembre», comentó mirando el mantel más que a su hijo. En 25 años no había faltado a un cumpleaños suyo. La reacción de Adrián duró menos de 3 segundos, pero tuvo una textura específica. Un silencio breve, demasiado contenido para ser natural, seguido de un encogimiento de hombros mientras cogía el vaso de agua. «Igual está liado con el trabajo», respondió, y añadió de inmediato sin dejar espacio. «¿Has visto que dicen que van a cambiar al entrenador del equipo este mes?» Era un cambio de tema tan abrupto que tenía densidad propia, como una puerta cerrada de golpe antes de que la corriente del aire terminara de moverse. Ernesto no siguió por ahí. Levantó la vista, asintió levemente como si aceptara el desvío y respondió que del fútbol sabía lo justo para seguir una conversación. Adrián soltó el aire con una naturalidad que llevaba demasiada elaboración dentro y siguió bebiendo agua. Sonsoles entró con los platos y la conversación derivó hacia los exámenes pendientes de Adrián y hacia algo que había ocurrido esa semana en el trabajo de ella. Ernesto participó con los comentarios precisos para que todo pareciera en orden, pero guardó en algún lugar exacto de la memoria esa puerta cerrada de golpe, ese encogimiento de hombros demasiado rápido, esa pregunta sobre el entrenador que llegó antes de que la frase anterior hubiera terminado de enfriarse. El momento de peligro llegó después de cenar. Sonsoles fue a la cocina a preparar el café y Adrián y Ernesto se quedaron solos en el comedor. Ernesto tenía el cuaderno sobre la mesa. Lo había sacado sin pensar al llegar del trabajo esa tarde y lo había dejado abierto cuando fue un momento al baño, olvidando cerrarlo. Estaba boca arriba, con la página visible, y en esa página estaban escritas con su letra apretada y minuciosa las palabras que había anotado días atrás. El nombre del hotel, la ciudad, la fecha, la descripción de la habitación y el importe. Adrián miró la mesa. Sus ojos pasaron sobre el cuaderno con una dirección demasiado específica para ser casual. Ernesto lo vio en el instante exacto en que sucedía, una fracción de segundo que le generó una sensación física antes de que el cerebro terminara de procesar el problema. Algo frío moviéndose por debajo del esternón, una señal de alarma sin nombre. Ernesto puso el antebrazo sobre la mesa, despacio con el gesto completamente natural de quien simplemente apoya el peso del cuerpo mientras continúa una frase, y cubrió el cuaderno sin cerrarlo. Siguió hablando sobre el tráfico en la autovía de Valladolid como si nada hubiera cambiado en los últimos 4 segundos. Con el mismo tono, el mismo ritmo. Adrián desvió la vista hacia la ventana. No dijo nada, pero Ernesto sabía con precisión a dónde había mirado y cuántas palabras había alcanzado a leer antes de que el brazo se interpusiera. Cuando Sonsoles volvió con el café, Ernesto cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta con un movimiento ordinario, sin prisa. Nadie hizo ningún comentario. La velada terminó normalmente. Adrián se marchó pasadas las 10 diciendo que tenía que madrugar. Esa noche, después de que Sonsoles se durmiera, Ernesto estuvo un buen rato sentado en el borde de la cama en la oscuridad. No encendió la lamparita. Sostenía el cuaderno cerrado entre las manos y pensaba en la velocidad con que Adrián había cambiado de tema al hablar de Gonzalo, en la dirección exacta de su mirada sobre la mesa, en los años que llevaba ese hijo suyo viendo cosas desde un lado que Ernesto no había considerado.
porque si Adrián sabía algo sobre Gonzalo y sobre su madre y había elegido no decir nada durante todo ese tiempo, eso no era ignorancia ni cobardía ordinaria. Era una elección tomada por un adulto de 21 años que conocía perfectamente el dinero que Ernesto transfería cada mes a su cuenta, el alquiler que pagaba, el seguro que cubría, y que aún así había decidido mirar hacia otro lado. Eso cambiaba el peso de todo lo que aún no había encontrado. A la mañana siguiente, antes de salir hacia la fábrica, Ernesto abrió por primera vez los extractos bancarios de los últimos 2 años. «Ernesto, hay leche que se va a caducar hoy. Si no la usas tú, la tiro». La voz de Sonsoles llegó desde la cocina con esa cadencia práctica del que anuncia algo doméstico sin esperar respuesta elaborada. Eran las 8:20 de la mañana, un jueves. Ella tenía que salir a las 9 para llegar a la oficina. Seguía con la costumbre de preparar el desayuno, aunque los dos comieran en silencio y con prisas, y en ese momento Ernesto estaba sentado frente al ordenador del estudio con los extractos bancarios de los últimos 24 meses abiertos en pantalla y el cuaderno de bolso desplegado a su derecha. «La uso yo», respondió con el tono exacto de quien escucha desde otra habitación con la atención a medias. «Déjala en la nevera». Un silencio. El sonido de un cajón cerrándose. Los pasos de Sonsoles alejándose hacia el dormitorio. Ernesto volvió a la pantalla. El banco ofrecía una vista de extractos por categorías que él nunca había utilizado hasta esa mañana, porque nunca había necesitado buscar nada en ellos con esa clase de precisión. Pero llevaba 20 años aprendiendo a leer datos en columnas y la lógica era la misma que aplicaba en la fábrica. Filtrar el ruido, aislar las variables relevantes, buscar patrones de comportamiento anómalo dentro de un flujo que parecía normal. Los gastos cotidianos formaban una textura uniforme y reconocible: la compra del supermercado, la gasolinera, la farmacia, los recibos domiciliados. Todo eso era fondo. Lo que buscaba era lo que sobresalía del fondo. Empezó a desplazarse hacia atrás mes a mes. Octubre primero, luego septiembre, luego agosto. Las cifras pasaban ante sus ojos con la velocidad adecuada. No buscaba el nombre de ningún hotel en particular. Buscaba un patrón: cargos en establecimientos de hostelería fuera de Salamanca, en fechas que coincidieran con ausencias de Sonsoles que él pudiera contrastar con su propia memoria o con las anotaciones del cuaderno. Lo encontró en agosto. El cargo apareció en la segunda semana del mes. Un restaurante en Segovia, 108 euros un sábado a mediodía. Ernesto lo leyó una vez, luego lo leyó de nuevo. El sábado de esa semana de agosto, Sonsoles le había dicho que quedaba a comer con Marisol y Carmen en Salamanca. Había llegado a media tarde con una bolsa de una tienda de ropa que Ernesto no había relacionado con ninguna anomalía, porque la explicación que acompañó la bolsa era completamente ordinaria. Había aprovechado para pasarse por los rebajos. Escribió la fecha y el establecimiento en el cuaderno. Siguió hacia atrás. Julio. Un hotel rural en la Sierra de Béjar, 96 euros, un viernes por la tarde. Ernesto recordó ese viernes porque llegó a casa temprano, cosa que no ocurría a menudo, y encontró una nota en la cocina que decía que Sonsoles había salido a ver a su madre y que la cena estaba en la nevera. La madre de Sonsoles vivía en Salamanca, a 12 minutos en coche. La Sierra de Béjar estaba a 1 hora y media. El bolígrafo se detuvo sobre el papel. No fue un temblor, fue un parón, como cuando en la línea de producción una pieza llega a la estación de control y el sistema detecta algo fuera de rango y detiene el avance durante una fracción de segundo antes de procesar la alarma. El cuerpo recibió la información antes de que la mente terminara de organizarla. Ernesto sintió el peso del bolígrafo entre los dedos como si acabara de aumentar. El monitor del ordenador seguía iluminando la habitación con esa luz plana y sin sombras de los fondos blancos, y el único sonido era la calefacción encendida al mínimo, ese zumbido suave y constante que en otra circunstancia habría resultado reconfortante. Su mirada fue al año que encabezaba la columna de julio, luego al de agosto, luego casi sin querer al espacio en blanco de su propio cuaderno donde las fechas anteriores esperaban.
Y lo que el ojo encontró antes de que el pensamiento lo formulara fue una regularidad, no un cargo aislado, no dos coincidencias separadas, una cadencia, discreta y consistente, que se repetía con la frecuencia de algo que forma parte de una rutina establecida. Un gasto fuera de Salamanca cada 3 o 4 semanas, siempre viernes o sábado, siempre en establecimientos de hostelería, hoteles rurales o restaurantes de cierta categoría, nunca de precio excesivo, nunca tan bajo como para levantar sospechas en un extracto compartido. El importe promedio que estaba construyendo en la columna del cuaderno rondaba los 100 euros por ocasión. Nada que pareciera extraordinario en un gasto mensual normal, nada que activara ninguna alarma si se miraba de forma superficial. Solo cuando se aislaban esas partidas del resto y se ordenaban cronológicamente, aparecía lo que eran. No gastos sueltos, sino una arquitectura, fina y deliberada, diseñada para no verse. Siguió retrocediendo. Junio. 2 cargos. Un hotel en Salamanca. No su barrio, otro hotel, 64 euros. Un viernes de noche. Y 4 días después, un restaurante también en Salamanca. 83 euros, martes al mediodía. Un día de trabajo en que Sonsoles dijo por mensaje que comería cerca de la oficina porque tenía mucho lío. Mayo. Un cargo en Ávila. Diferente establecimiento al del recibo que había encontrado en el bolso, 116 euros, sábado. Ernesto dejó de escribir un momento y contó las líneas que llevaba anotadas en el cuaderno. 17 entradas en 5 meses. No era una fe reciente. No era algo que hubiera empezado pocas semanas atrás con la vacilación de lo nuevo. Era un patrón maduro, rodado, cómodo consigo mismo. El comportamiento de algo que lleva tiempo funcionando y que ha encontrado su ritmo de crucero. Apretó el bolígrafo con más fuerza sin darse cuenta. Siguió hacia atrás. Abril, marzo, febrero del mismo año. Los cargos seguían apareciendo con la misma cadencia. Mismo tipo de establecimiento, mismos días de la semana, mismos importes dentro de un rango que no variaba significativamente. Era metódico, era casi profesional en su discreción, y eso, más que ninguna otra cosa que hubiera encontrado hasta ese momento, fue lo que generó en Ernesto una sensación nueva y distinta a todo lo anterior. No rabia todavía, algo más parecido al reconocimiento frío de quien lleva años buscando no conformidades y acaba de encontrar una que no es un error de proceso, sino un defecto de diseño. Planificado desde el principio, retrocedió hasta el año anterior, y allí, en una tarde de octubre de hacía 14 meses, encontró algo que no esperaba, un cargo que no era de hostelería. Era una transferencia, saliente, desde la cuenta conjunta hacia una cuenta cuyos 4 últimos dígitos no reconoció. 200 euros. El concepto en blanco. Ernesto miró los dígitos finales de esa cuenta de destino, luego los miró de nuevo y abrió una pestaña nueva en el navegador para entrar en la banca en línea con sus credenciales personales. Necesitaba saber si esa cuenta aparecía en algún otro movimiento. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran los pasos de Sonsoles yendo hacia la puerta con el abrigo puesto, que tenían un ritmo concreto, el sonido del tacón pequeño contra el suelo del pasillo. Eran pasos más lentos que se detenían, que se acercaban en dirección al estudio. Ernesto cerró la pestaña del banco en un solo movimiento y abrió en su lugar una carpeta de documentos de trabajo que tenía en el escritorio, informes de producción de la semana anterior que debía revisar igualmente y cuya presencia en la pantalla era completamente justificable. Lo hizo sin apartar la vista de la pantalla, sin cambiar la posición del cuerpo, sin ningún gesto que marcara la diferencia entre lo que había en la pantalla hacía 4 segundos y lo que había ahora. La puerta del estudio se abrió. Sonsoles se asomó con el abrigo ya puesto y el bolso en el hombro. Lo miró un segundo. «Me voy», dijo. «¿Tienes turno de tarde hoy?» «De tarde, sí. Entro a las 3». Ella asintió. Su mirada pasó un instante por la pantalla del ordenador, de esa manera distraída en que se mira algo que no tiene ninguna razón para interesar, y luego volvió a él. «¿Comes en casa entonces?»
Sí. Hay pasta de ayer en el frigorífico. Bien. Sonsoles desapareció del umbral. Ernesto escuchó sus pasos alejarse hacia la entrada, el sonido del cuenco de cerámica al coger las llaves, el clic de la cerradura y después el silencio del apartamento recuperado de golpe, limpio y sin testigos. Exhaló despacio. No había sido consciente de haber contenido el aire hasta que lo soltó. Esperó 3 minutos antes de volver a la banca en línea. Era un tiempo razonable para asegurarse de que Sonsoles no había olvidado nada y volvía a subir. Miraba el reloj en la esquina de la pantalla sin leerlo realmente, porque lo que tenía en la cabeza no era la hora, sino los 4 dígitos de aquella cuenta de destino y la pregunta de si la transferencia de 200 euros de 14 meses atrás era un hecho aislado o el primer rastro de algo diferente a los gastos de hostelería que había estado catalogando. Cuando volvió a abrir los extractos y buscó esa cuenta específica entre todos los movimientos de los últimos 2 años, encontró que no era la única vez que aparecía. Aparecía 6 veces más. Siempre la misma cuenta. Siempre entre 150 y 250 euros. Siempre con el campo de concepto en blanco o con una sola palabra que no decía nada. Varios, gestión. En una ocasión, simplemente un guión. Las fechas no seguían la misma cadencia que los gastos de hostelería. Eran más irregulares, más espaciadas, como si respondieran a una necesidad puntual en lugar de a una rutina fija. 7 transferencias en 24 meses a una cuenta que Ernesto no reconocía, cuyo titular desconocía, cuya razón de existir en sus extractos no tenía ninguna explicación que él pudiera construir. Copió los 4 dígitos en el cuaderno, debajo de todo lo anterior, y los rodeó con un círculo. Esa tarde, antes de entrar al turno, pasó por la oficina de su banco. Le dijo al empleado de la ventanilla que necesitaba verificar un cargo antiguo en su cuenta y que no reconocía la entidad de destino de una transferencia. El empleado revisó los datos con la neutralidad profesional de quien ha procesado miles de consultas iguales y le informó de que la cuenta de destino pertenecía a la misma entidad bancaria, pero que para obtener información del titular necesitaría una autorización formal o una solicitud por vía judicial. Ernesto agradeció la información, guardó el cuaderno y salió a la calle. No sabía todavía a nombre de quién estaba registrada esa cuenta, pero sí sabía que había alguien al otro lado de esas transferencias, alguien que recibía dinero de la cuenta conjunta de su matrimonio en importes discretos y sin concepto declarado desde hacía al menos 14 meses, y que ese alguien, fuera quien fuera, era una pieza que los cargos de hostelería no explicaban por sí solos. El patrón era más complejo de lo que había calculado hasta esa mañana, y todavía no había llegado al fondo. El papel con los 4 dígitos de la cuenta desconocida llevaba 3 días en el bolsillo del cuaderno, doblado dentro de la tapa, cuando Ernesto entró a la oficina de recursos humanos de la fábrica con la excusa de revisar unos documentos de antigüedad para una solicitud de modificación de turno. No era la excusa lo que le interesaba. Era el ordenador con acceso a la base de datos de proveedores y contratistas externos con los que la empresa trabajaba, un archivo que él mismo había auditado parcialmente el año anterior durante una revisión de costes y que incluía números de cuenta bancaria de personas físicas que prestaban servicios puntuales. Era un largo disparo al aire. Pero los disparos al aire a veces encuentran algo. No encontró nada. Los 4 dígitos no coincidían con ningún registro. Lo descartó sin frustración y siguió por otro camino. Llevaba una semana construyendo una tabla en el ordenador del estudio, siempre en los ratos en que Sonsoles estaba fuera o dormida, con toda la información que había extraído de los extractos bancarios. Había trasladado al formato que usaba en sus informes de producción. Fechas en la primera columna, establecimiento en la segunda, localización en la tercera, importe en la cuarta y en la quinta, una columna que llamó justificación declarada, donde escribía, cuando la recordaba, lo que Sonsoles había dicho que hacía ese día. La mayoría de las celdas de esa última columna estaban vacías porque Sonsoles no siempre daba explicaciones de sus salidas y él tampoco las había pedido,
porque en 24 años de matrimonio nunca había tenido razón para pedirlas. Esas celdas vacías eran en cierto modo las más elocuentes. Cuando terminó de introducir todos los datos disponibles y ordenó la tabla por fecha, la imagen que apareció tenía una claridad que le resultó casi físicamente incómoda. 29 entradas en los últimos 26 meses. Una frecuencia media de un gasto externo por mes, con una concentración mayor en los meses de primavera y verano. Los importes oscilaban entre 62 euros, el mínimo que había encontrado, y 158 el máximo. La media aritmética daba 103 euros por entrada. En 26 meses, el gasto acumulado en esa columna específica superaba los 2.900 euros. Casi 3.000 euros en encuentros fuera de Salamanca, repartidos en más de 2 años. Una cifra que, distribuida en el tiempo y camuflada entre los gastos cotidianos de una economía doméstica normal, era prácticamente invisible. Exactamente como había sido diseñada para ser. Y a esa cifra habría que añadir las 7 transferencias a la cuenta desconocida, que sumaban 1.130 euros más. Ernesto cerró la tabla, guardó el archivo con un nombre que no dijera nada, Revisión Piezas Lotenov, y lo protegió con la misma contraseña del vídeo. Luego se quedó mirando el cursor parpadeante en la pantalla durante un momento. No estaba haciendo el cálculo del dinero. Ese no era el número que le pesaba. Lo que estaba midiendo era el tiempo. 26 meses. Más de 2 años de una estructura funcionando sin un solo fallo visible, sin una sola fisura que hubiera llegado hasta él por sí sola. Si no hubiera sido por un vídeo grabado por petición de ella, con su propio móvil, en su propia casa, él seguiría sin saber nada. Eso no era descuido por parte de Sonsoles, era confianza. Llevaba más de 2 años confiando en que él no miraría, y tenía razón. No había mirado. El siguiente paso necesitaba a alguien de fuera. Ernesto lo sabía desde que encontró los 4 dígitos de la cuenta desconocida, porque eso era un límite que no podía cruzar solo sin dejar rastro o sin cometer un error que alertara a Sonsoles de que algo había cambiado. Necesitaba a alguien con acceso o con los medios para obtener información que él no podía conseguir por los canales habituales sin levantar preguntas. Buscó durante 2 tardes en Internet, con cuidado, usando el navegador en modo privado y desde el ordenador de trabajo, no desde el doméstico. Buscó despachos de abogados especializados en derecho familiar en Salamanca, leyó opiniones, revisó páginas web con la misma metodología con que revisaba fichas técnicas de maquinaria. Buscaba algo específico, alguien que no fuera conocido en sus círculos, que tuviera experiencia documentada en procesos de divorcio con investigación patrimonial y que no estuviera vinculado a ningún nombre que Sonsoles pudiera reconocer. Encontró a Beatriz Alcántara Fuentes, 44 años, socia directora de un despacho en el centro de Salamanca, con 16 años de ejercicio especializado en familia y patrimonio. Su perfil profesional incluía varios casos de resolución con investigación de activos ocultos. Ernesto leyó 3 veces su página de presentación con la atención con que leía los certificados de calidad de los proveedores nuevos, buscando el tipo de lenguaje que distingue a quien sabe de lo que habla de quien simplemente lo anuncia. El lenguaje de Beatriz Alcántara era preciso y sin adornos. Eso le bastó. Llamó desde el teléfono del trabajo, un jueves por la mañana mientras el resto del equipo estaba en la planta. Concertó una cita para el martes siguiente a las 5 de la tarde, dando únicamente su nombre de pila. La recepcionista no hizo preguntas adicionales. Mientras tanto, la investigación por sus propios medios continuaba. Aprovechó un sábado en que Sonsoles fue a ver a su madre para revisar físicamente el archivador donde guardaban los documentos del hogar. No buscaba nada en particular, sino algo que no encajara. El tipo de anomalía documental que en su trabajo llamaban evidencia de tercera categoría. No una prueba directa, sino un elemento cuya presencia o ausencia resulta significativa en el contexto del conjunto. Encontró 2 cosas que anotó. Una tarjeta de visita de un hotel de Ávila, diferente al del recibo que había encontrado en el bolso semanas atrás, metida detrás de unas instrucciones del router.
y una foto impresa, tamaño pequeño, que mostraba a Sonsoles en un jardín que Ernesto no reconocía, con una copa en la mano y una expresión que no era la que ponía cuando lo sabía que la fotografiaban. La foto no tenía fecha escrita. Ernesto la fotografió con el móvil y la devolvió a su sitio. El martes a las 5 entró al despacho de Beatriz Alcántara. Era una mujer de presencia compacta, con el pelo corto y oscuro, y unas gafas de montura delgada que se quitaba y se ponía mientras hablaba, como si las usara más para pensar que para ver. Ernesto le expuso la situación en el orden en que la tenía organizada en el cuaderno. El vídeo, el recibo del hotel, los extractos, la tabla que había construido, las transferencias a la cuenta desconocida. Le tendió el cuaderno abierto por la primera página de anotaciones. Beatriz Alcántara lo leyó en silencio, pasando las hojas con cuidado, sin interrumpirle ni una vez. Cuando terminó, dejó el cuaderno sobre la mesa, se quitó las gafas y dijo que lo que había construido era más sólido de lo que llegaba habitualmente a ese despacho en una primera consulta. Le explicó que las transferencias a la cuenta desconocida requerían, para identificar al titular, una vía legal formal que ella podía iniciar en el momento en que él diera la orden. Le habló del proceso de separación con auditoría patrimonial retroactiva y de los plazos habituales. Le aclaró que el vídeo, aunque grabado sin intención de documentar nada, era admisible como evidencia en un procedimiento civil siempre que no hubiera sido obtenido mediante ningún método ilegal, que en este caso no lo había sido porque era material propiedad del propio Ernesto, grabado con su dispositivo en su domicilio. Le dijo que lo que había en el cuaderno, combinado con los extractos, era suficiente para iniciar el proceso. Que continuara documentando si podía, pero que lo que ya tenía no era insuficiente. Ernesto escuchó todo sin interrumpir, como escuchaba los informes de auditoría externa en la fábrica. Preguntó dos cosas concretas al final: cuánto tiempo llevaba el proceso desde la notificación inicial y qué ocurría con los activos compartidos durante el periodo de tramitación. Beatriz Alcántara respondió a las dos con la misma precisión con que él las había formulado. Salió del despacho a las 6:15 con una tarjeta de visita en el bolsillo y la sensación ordenada de quien ha dado un paso que no tiene vuelta atrás, pero que estaba calculado para no tenerla. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontró el coche de Adrián aparcado en la calle. No era su fin de semana habitual de visita. Ernesto subió las escaleras con paso normal y encontró a su hijo en el salón, con Sonsoles, los dos con sendas tazas de café. La escena era completamente ordinaria, excepto por el hecho de que Adrián no había avisado que venía. «Tenía que recoger unos apuntes que dejé aquí el otro día», explicó Adrián cuando Ernesto entró. «Me quedo a cenar si no molesto». «No molestas», respondió Ernesto. Dejó la chaqueta en el respaldo de la silla del recibidor, sin el cuaderno dentro, porque ese día lo había dejado en la consigna del trabajo y fue a cambiarse. La cena transcurrió con la calma de siempre. Hablaron de los exámenes que se acercaban, de un problema menor con la calefacción del apartamento de Adrián en Valladolid, que requeriría una llamada al casero, de algo que había visto Sonsoles en televisión la noche anterior. Ernesto participó en la conversación en la medida justa, para que pareciera una velada sin ninguna diferencia respecto a cualquier otra. Pero a los postres, cuando Sonsoles fue a la cocina a traer el flan que había preparado esa tarde, Adrián deslizó los ojos hacia la chaqueta colgada en el respaldo de la silla, a 2 metros de la mesa. Era el lugar donde Ernesto siempre dejaba la chaqueta de trabajo cuando llegaba a casa, y Adrián lo sabía porque lo había visto hacerlo cientos de veces. La mirada de su hijo se posó en el bolsillo interior de la chaqueta, donde el cuaderno habría estado si Ernesto no lo hubiera dejado en la fábrica. Fue un vistazo corto, pero con una direccionalidad imposible de atribuir al azar. Ernesto lo vio desde el otro lado de la mesa sin mover la cabeza, utilizando el ángulo periférico de visión que llevaba años afinando en la planta para detectar movimientos en la línea sin que los operarios supieran que los observaba. Adrián devolvió los ojos a la mesa en el momento en que Sonsoles empujaba la puerta de la cocina con el hombro. No dijo nada.
Sirvió el café con la misma mano con que habría firmado un informe de no conformidad. Tranquila, sin énfasis, sin dejar que ningún músculo de la cara registrara lo que acababa de ver. Pero lo que había visto era inequívoco. Adrián sabía lo que buscaba en ese bolsillo, lo cual significaba que Adrián sabía que había algo que buscar. Y eso a su vez significaba que el cuaderno que casi quedó expuesto en la cena anterior había dejado en Adrián una información suficiente para que, semanas después, viniera a la casa fuera de su calendario habitual y buscara en la chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Ernesto acompañó a Adrián a la puerta cuando se fue pasadas las 10. Los dos intercambiaron el tipo de despedida breve que compartían desde siempre. Un apretón de mano, una palmada en el hombro. Adrián bajó las escaleras sin mirar atrás. Ernesto cerró la puerta, apoyó la mano en la madera fría por un segundo y pensó en el titular de la cuenta desconocida que Beatriz Alcántara iba a identificar a partir de la semana siguiente, porque ahora tenía la certeza de que cuando ese nombre apareciera, iba a reconocerlo. El teléfono sonó a las 8:30 de la tarde, un lunes, y el nombre que apareció en la pantalla fue el último que Ernesto esperaba ver a esas horas: Gonzalo. Lo miró durante 3 segundos completos. La pantalla seguía iluminada, el nombre seguía ahí, y el teléfono seguía vibrando con esa insistencia mecánica que no sabe lo que interrumpe. Ernesto estaba en el estudio con varios documentos extendidos sobre la mesa, trabajo de preparación que guardó con un movimiento tranquilo antes de coger el aparato. Inspiró una vez. Contestó: «Ernesto, hombre, ¿cómo estás?». La voz de Gonzalo era exactamente la misma de siempre. Ese tono ligeramente relajado, con esa cadencia familiar que Ernesto había reconocido desde los 18 años en cualquier contexto. En un bar, en un funeral, en el vestuario de la piscina municipal donde los dos habían ido durante una temporada en los 90. Una voz que no cargaba nada porque no sabía que tenía que cargar algo. «Bien», respondió Ernesto. «Aquí, revisando unos papeles del trabajo. Siempre igual. Oye, que llevo semanas sin verte. ¿Qué tal Sonsoles? ¿Y el chico? Todos bien, Adrián con los exámenes finales. Ya, se me pasa el tiempo. Oye, que quería proponerte que comiéramos juntos algún día de esta semana o la que viene. En el sitio ese de la calle Pozo Amarillo que todavía no hemos ido». La sala de estar al otro lado del pasillo estaba en silencio. Sonsoles había salido un momento a casa de una vecina y no iba a tardar. Ernesto calculó ese detalle con la misma parte del cerebro que seguía escuchando la voz de Gonzalo proponer un día y una hora para comer juntos, como si los últimos 26 meses no existieran, como si el vídeo no existiera, como si la tabla con 29 entradas no existiera, como si Ernesto no supiera exactamente lo que era ahora mismo esa voz al otro lado del teléfono. «La semana que viene me viene mejor», dijo Ernesto. «Tengo el turno cambiado esta semana». «La que viene entonces, el martes o el miércoles, lo que te cuadre». «Te digo el lunes lo que me va mejor». «Perfecto. Oye, y ponle un abrazo mío a Sonsoles, que hace tiempo que no la veo». Ernesto tardó exactamente el mismo tiempo en responder que habría tardado cualquier otro día de los últimos 27 años. «Se lo digo». Colgó, puso el teléfono sobre la mesa, boca abajo, y se quedó mirando la madera durante un tiempo que no midió. 12 minutos había durado la llamada. 12 minutos en que había respondido con el tono correcto, el ritmo correcto, los silencios en el lugar correcto, sin un solo fallo audible. Era lo más difícil que había hecho en todo ese proceso. Más difícil que abrir los extractos, más difícil que sentarse frente a Beatriz Alcántara, más difícil que cenar con Adrián sabiendo lo que sabía. Porque con los extractos y con el despacho y con la cena no había tenido que usar la voz de la amistad como instrumento de contención. Esa noche no durmió. Sonsoles se quedó dormida pasada la medianoche y Ernesto se quedó en la cama con los ojos en el techo durante 40 minutos antes de aceptar que el sueño no iba a venir. Se levantó sin encender ninguna luz, se puso la ropa que tenía sobre la silla y salió al balcón. Hacía frío, el tipo de frío seco de noviembre en Salamanca,
que se mete en los huesos con tranquilidad, sin aviso. Se apoyó en la barandilla con las manos metidas en los bolsillos y miró la calle vacía durante un rato, sin pensar en nada concreto. Luego pensó en todo. Pensó en una tarde de diciembre de hace 16 años, en que Adrián tuvo 40 de fiebre 2 días antes de Navidad y Sonsoles, y él pasaron la noche en el hospital, sentados en 2 sillas de plástico pegadas a la pared, con los abrigos puestos porque la calefacción de la planta pediátrica fallaba en aquella ala. Ernesto recordaba el frío de esas sillas, recordaba el ruido de los pasos del personal de guardia en el pasillo, el olor antiséptico y seco del edificio, y recordaba haberse quedado dormido a las 3 de la madrugada con la cabeza ladeada hacia Sonsoles, que seguía despierta con la mirada fija en la puerta de la habitación de Adrián. Cuando despertó a las 5, ella tenía la mano sobre la suya sin haberlo comentado. Simplemente la había puesto ahí en algún momento de esas 2 horas y la había mantenido. Eso también era real. Había ocurrido. No podía borrarlo del inventario de lo que conocía sobre esa mujer, solo porque ahora hubiera otras cosas en el mismo inventario que lo contradecían. La memoria no funcionaba con esa clase de comodidad. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de Consuelo. Eran las 2:15 de la madrugada. Su hermana contestó al tercer tono con la voz de quien no estaba completamente dormido, pero tampoco completamente despierto. «¿Ernesto? ¿Qué pasa?» «Nada urgente. Perdona la hora». Un silencio breve. Luego el sonido de ella incorporándose en la cama. Una lamparita encendiéndose. Ese ambiente reconocible de habitación iluminada de madrugada. «Llevo semanas notándote raro», dijo Consuelo. «Cuéntame». Ernesto le contó. No todo. No con el nivel de detalle del cuaderno, pero sí lo suficiente. El vídeo, los extractos, la tabla, el nombre que todavía no tenía confirmación oficial, pero que él sabía desde la noche en que amplió el fotograma en el espejo. Habló durante 25 minutos apoyado en la barandilla del balcón, con el frío metiéndosele por el cuello de la chaqueta, en voz baja, para que no se filtrara nada hacia el interior del apartamento. Consuelo lo escuchó sin interrumpir salvo 2 veces, en los momentos en que el silencio al otro lado del teléfono se cargó de una densidad que era la misma que si lo hubiera abrazado físicamente. Cuando Ernesto terminó, ella tardó unos segundos en responder. «¿Cuánto tiempo llevas cargando esto solo?» «Unas semanas. Eres igual que el padre. Aguantáis todo hasta que no queda más sitio donde meterlo». Una pausa. «¿Estás bien?» «Estoy entero. No te pregunté si estabas entero». Ernesto no respondió a eso. Consuelo tampoco insistió, porque los dos sabían que esa pregunta tenía una respuesta que la conversación de esa noche no podía sostener todavía. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó ella. «Por ahora, solo que sepas, y que no digas nada». «De acuerdo, pero si necesitas algo más, llamas a la hora que sea». Colgó 10 minutos después. El frío del balcón había conseguido lo que el techo del dormitorio no pudo, vaciarlo lo suficiente para que el cuerpo considerara la posibilidad de descansar. Entró, se desvistió en silencio y se tumbó al borde de la cama, de espaldas a Sonsoles, mirando la ventana. La segunda aplicación profesional llegó esa misma semana, de una manera más específica de lo que había planeado. Beatriz Alcántara le había explicado en la primera consulta que en un proceso de separación, con solicitud de auditoría patrimonial, era conveniente que el solicitante tuviera documentada su propia situación económica con independencia de los activos compartidos. Ernesto entendió la instrucción con la inmediatez de quien ya piensa en esos términos. Separar lo trazable de lo compartido, identificar qué había aportado él individualmente, qué existía antes del matrimonio o provenía de herencia propia, qué era conjuntamente adquirido. Era exactamente la misma lógica que aplicaba cuando auditaba la trazabilidad de componentes en la línea de producción. Cada pieza con su origen documentado, cada proceso con su registro, sin ambigüedades que un tercero pudiera interpretar a su conveniencia. Pasó 2 tardes en el estudio organizando esa documentación. El piso donde vivían era de compra conjunta, con hipoteca cancelada 5 años atrás. La pequeña cuenta de ahorro que Ernesto mantenía con su nombre únicamente
herencia de su padre fallecido 12 años atrás, estaba ya correctamente documentada como bien privativo. Revisó el seguro de vida, el plan de pensiones, los activos del trabajo. Lo organizó todo en una carpeta que llevó al despacho de Beatriz Alcántara en la segunda reunión que tuvieron, un jueves por la tarde. Fue en esa reunión cuando Beatriz Alcántara le dijo que había avanzado en la identificación del titular de la cuenta desconocida a través de los canales legales correspondientes, pero que el proceso requería unos días más y que le comunicaría el resultado en cuanto tuviera la confirmación definitiva. Ernesto volvió a casa desde esa reunión a las 7 de la tarde, aparcó, subió en el ascensor y estaba sacando las llaves cuando escuchó voces dentro del apartamento. Una de ellas era Sonsoles. La otra tardó un segundo en identificar, y cuando lo hizo se le detuvo el paso. Era Adrián. Otra visita sin aviso. La segunda en 3 semanas, fuera de su patrón habitual de los fines de semana alternos. Ernesto abrió la puerta con el mismo gesto de siempre. Colgó el abrigo en el perchero, dejó las llaves en el cuenco de cerámica y se asomó al salón. Adrián estaba sentado en el sofá con una taza de café, Sonsoles frente a él en la butaca. Cuando Ernesto entró, los dos levantaron la vista con una sincronía demasiado ajustada, como quien interrumpe una conversación en el momento exacto en que llega la persona de la que estaba hablando. «No sabía que venías hoy», dijo Ernesto. «Pasaba por aquí de camino a casa de un amigo», respondió Adrián. «Me quedé a saludar». La chaqueta de trabajo de Ernesto, la del cuaderno en el bolsillo interior, colgaba en ese momento del perchero del recibidor. Ernesto lo notó en el mismo instante en que vio la dirección de los ojos de Adrián moverse brevemente hacia el pasillo de entrada antes de volver a la taza de café. Un movimiento de menos de 2 segundos. El tipo de verificación involuntaria que hace alguien que está buscando algo, que sabe que existe, pero no sabe dónde está en este momento. Ernesto fue al dormitorio con el pretexto de cambiarse los zapatos. Cogió el cuaderno de la chaqueta de trabajo con un movimiento fluido al pasar por el perchero y lo metió directamente en el cajón de la mesita de noche bajo una revista. Volvió al salón, se sentó, preguntó a Adrián cómo llevaba los últimos exámenes y escuchó la respuesta con la atención adecuada. Media hora después, Adrián se fue. Esta vez sí miró atrás antes de bajar las escaleras. Una mirada breve hacia Ernesto, que estaba en el umbral de la puerta. Algo en esa mirada no era la despedida habitual. Tenía una textura más parecida a la evaluación, la de alguien que todavía no sabe si lo que está haciendo es suficiente para frenar algo que ya está en movimiento. Ernesto cerró la puerta. Al día siguiente, a primera hora, recibió un mensaje de Beatriz Alcántara que decía únicamente: «Tenemos el nombre del titular. Llámeme cuando pueda». El titular de la cuenta es Gonzalo Suárez Pedraza. Fecha de apertura, 16 de septiembre de hace 2 años y 4 meses. La voz de Beatriz Alcántara era la misma de siempre, precisa y sin inflexión innecesaria, pero el silencio que dejó después de esas 2 frases tuvo un peso que ella probablemente calculó antes de hablar. Ernesto estaba en el aparcamiento de la fábrica, dentro del coche, con el motor apagado y el teléfono contra la oreja. Fuera la mañana era gris y fría, con esa luz plana de diciembre que no proyecta sombras y hace que todo parezca ligeramente irreal. «Entendido», dijo Ernesto. «¿Lo conoce?» «Sí». Otro silencio breve. Beatriz Alcántara no preguntó quién era. Tenía suficiente experiencia para saber que esa respuesta de una sola sílaba contenía una historia que él no necesitaba contar en ese momento. «La cuenta fue abierta específicamente para recibir esas transferencias», continuó ella. «No tiene ningún otro movimiento registrado, salvo las entradas procedentes de su cuenta conjunta. Es una cuenta pasiva creada con un único propósito. Eso tiene implicaciones en el proceso porque establece una intencionalidad documentable». Ernesto escuchó el resto de la explicación con la misma atención con que había escuchado todas las anteriores. Anotó 2 fechas que Beatriz Alcántara mencionó como relevantes para los plazos del procedimiento. Cuando colgó, guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo
y se quedó mirando el parabrisas durante 1 minuto exacto. Gonzalo Suárez Pedraza había abierto una cuenta bancaria 16 meses atrás para recibir transferencias de dinero desde el matrimonio de Ernesto Villanueva. Una cuenta sin actividad salvo esas entradas. Una cuenta que no existía antes del mes en que fue creada y que no hacía nada más que recibir. Era la estructura de alguien que no improvisa. La fecha de apertura era 2 meses después del primer cargo de hostelería fuera de Salamanca, que Ernesto había encontrado en los extractos, lo cual significaba que los primeros 2 meses habían sido, probablemente, el período de rodaje. El tiempo en que se comprueba si el territorio es seguro antes de instalar algo más permanente. 27 años de amistad con la arquitectura económica de una estafa construida encima. Entró al turno con 10 minutos de antelación, que era su margen habitual, y pasó las siguientes 8 horas haciendo su trabajo con la concentración de siempre. Eso era algo que no había perdido en ningún momento de las últimas semanas. La capacidad de separar los compartimentos. Lo que pertenecía al trabajo pertenecía al trabajo. Lo que pertenecía al proceso que llevaba entre manos pertenecía a las horas fuera de la fábrica. Los 2 compartimentos coexistían sin contaminarse mutuamente, porque Ernesto no se había permitido ninguna fuga entre ellos. Era agotador de una manera que no se veía desde fuera, pero era el único modo de no cometer errores en ninguno de los 2 frentes. Esa tarde, de vuelta a casa, Sonsoles estaba en el salón cuando él llegó. Tenía el portátil abierto sobre la mesa y una expresión de concentración moderada que él conocía bien, la que ponía cuando buscaba algo concreto y lo estaba encontrando. Levantó la vista cuando escuchó la llave. «Oye», dijo, «que Marisol me está preguntando si me apunto a una escapada el fin de semana del 18. Un hotel rural en la sierra. Dice que Carmen también va y que hay una plaza libre si quiero». Ernesto se estaba quitando el abrigo. Lo colgó en el perchero con el mismo gesto de siempre. «¿Qué fin de semana es ese?» «El puente. Viernes 18, sábado y domingo». «¿Cuántas vais?» «Marisol, Carmen y yo. Las de siempre». Ernesto fue hacia la cocina a por un vaso de agua. Desde allí dijo que le parecía bien, que se lo merecía, que últimamente había estado con mucho trabajo acumulado. Sonsoles respondió algo sobre que sí, que llevaba tiempo sin salir, que le vendría bien desconectar. La conversación fue exactamente así de ordinaria, exactamente así de ligera. De vuelta en el estudio, media hora después, Ernesto abrió el archivo de la tabla que había construido con los extractos bancarios y buscó el nombre del establecimiento que aparecía con mayor frecuencia entre los cargos de hostelería de los últimos 2 años. Hotel Senderos de Gredos, Sierra de Gredos. Había aparecido 4 veces en los registros, siempre en fin de semana, siempre con el mismo rango de importe. Era el establecimiento más repetido de toda la tabla. La Sierra. El puente del 18, fin de semana. No era una coincidencia. Era una cita con fecha pactada presentada como una propuesta espontánea de amigas. Ernesto cerró el archivo, abrió el cajón inferior del escritorio donde guardaba la copia de seguridad del vídeo en un dispositivo externo que Sonsoles no sabía que existía, y a su lado el cuaderno con todas las anotaciones de las últimas semanas. Revisó mentalmente el estado de cada elemento. El vídeo en 2 copias, el cuaderno con 29 entradas documentadas, la tabla en el ordenador protegida con contraseña, las 2 reuniones con Beatriz Alcántara y la carpeta de documentación propia que él había preparado y que reposaba en el despacho de la abogada bajo custodia del despacho. El nombre del titular de la cuenta ya confirmado por vía legal. Todo en su lugar, todo con trazabilidad. Era suficiente, más que suficiente. Llamó a Beatriz Alcántara al día siguiente a primera hora y le comunicó que quería fijar la fecha de notificación formal para la semana siguiente al puente, el martes 21. La abogada tomó nota y dijo que prepararía la documentación correspondiente para esa fecha. Le recordó que a partir de la notificación, los activos conjuntos quedaban sujetos a las disposiciones del proceso y que cualquier movimiento relevante en las cuentas durante el periodo intermedio quedaría igualmente registrado. Ernesto dijo que lo entendía. Colgó y marcó el número de Consuelo.
Su hermana contestó al segundo tono. «El martes 21», dijo Ernesto sin preámbulo. «Quiero que estés disponible ese día». Una pausa de 2 segundos. «Estaré disponible», respondió Consuelo, y sin preguntar nada más añadió: «¿Estás bien?». «Estoy listo», fue la respuesta más honesta que podía dar en ese momento. Los días que siguieron hasta el puente transcurrieron con una normalidad que Ernesto ya había aprendido a habitar como un espacio funcional, sin intentar que le resultara cómodo porque no lo era. Sonsoles se mostró esos días ligeramente más atenta que de costumbre, de esa manera que tienen las personas que están a punto de ausentarse y compensan con más presencia inmediata sin ser conscientes de que lo hacen. Preparó 2 veces cenas más elaboradas de lo habitual. Una tarde propuso ver juntos una película que había mencionado semanas atrás y que él había dicho que le apetecía. Ernesto participó en todo eso con la ecuanimidad de quien ya no necesita interpretar cada gesto porque el mapa completo está trazado y los detalles adicionales ya no cambian nada. El jueves 17 por la noche víspera del puente, Sonsoles sacó la maleta del armario del pasillo. Era una maleta mediana, de color burdeos, que usaban para los viajes de fin de semana. Ernesto la conocía bien, porque era él quien solía subirla y bajarla del estante superior donde la guardaban, demasiado alto para que Sonsoles llegara sin esfuerzo. Esa noche, ella la había bajado sola, probablemente mientras él estaba en la ducha. La colocó abierta sobre la cama y empezó a doblar ropa con esa meticulosidad suya que Ernesto había observado cientos de veces. Cada prenda con sus pliegues específicos, los zapatos envueltos en bolsas de tela para no manchar la ropa, los neceseres ordenados por tamaño en un lateral. Era un ritual que conocía de memoria. Lo había visto antes de cada viaje, de cada visita familiar, de cada escapada en 24 años. El momento de peligro llegó cuando él pasó por el dormitorio de camino al baño, a por un vaso de agua, porque la cocina estaba al otro lado y el baño quedaba más cerca. Sonsoles estaba inclinada sobre la maleta, de espaldas, colocando algo en el lateral interior. Sobre la cama, junto a la maleta abierta, había dejado el móvil desbloqueado mientras tenía las manos ocupadas. La pantalla estaba encendida y mostraba una conversación de mensajes. Ernesto pasó por detrás de ella hacia el baño con paso normal. Al pasar, el ángulo le permitió ver la pantalla durante menos de 2 segundos. No fue suficiente para leer el texto completo, pero sí para distinguir 2 cosas. El nombre del contacto en la parte superior de la conversación, que era el nombre que ya conocía, y en el último mensaje visible, una línea que terminaba con lo que parecía una hora y el nombre de una localización. Cogió el vaso de agua, volvió por el mismo pasillo, y cuando pasó de nuevo junto a la cama, la pantalla ya se había apagado. Sonsoles se incorporó y lo miró. «¿Puedes ayudarme a cerrar esto? No me entra todo bien». Ernesto se acercó a la maleta, colocó una mano en cada lado de la cremallera y fue cerrándola despacio, ajustando el contenido con una ligera presión para que la tela cediera lo suficiente. Sonsoles sostenía el otro extremo. Sus manos estaban a 20 centímetros de las de él sobre la misma maleta. «Ya está», dijo Ernesto. «Gracias». Sonsoles levantó la maleta del suelo y la apoyó en posición vertical junto al armario. «Salgo mañana a las 9. No hace falta que te levantes». «Me levanto de todas formas, te preparo el café». Ella lo miró un instante, con una expresión que no era exactamente sorpresa, pero se le parecía. «De acuerdo», dijo. «Gracias». Esa noche, Ernesto esperó a que la respiración de Sonsoles se volviera lenta y regular antes de levantarse con el mismo cuidado de siempre. Fue al estudio, encendió el ordenador y redactó un correo a Beatriz Alcántara con una sola línea. Confirmación del martes 21, hora a convenir, en el despacho. Lo envió, cerró el ordenador y se quedó sentado en la oscuridad del estudio durante un rato. Pensó en la hora y la localización que había visto en la pantalla del móvil de Sonsoles. No había podido leerlo completo, pero había sido suficiente para saber que había algo más en ese mensaje que la simple coordinación de una llegada a un hotel rural. La estructura visual del texto, el formato, la longitud de las líneas,
Sugería que era una conversación con varios mensajes de ida y vuelta, no un aviso de una sola dirección. Lo que no había podido leer era el contenido de los mensajes anteriores en esa misma conversación, y eso era lo único que todavía quedaba fuera del cuaderno. Sonsoles llegó el domingo a las 7 de la tarde. Ernesto la escuchó desde el estudio. La llave en la cerradura, el peso de la maleta burdeos arrastrada por el pasillo, el sonido específico que hacía al apoyarla junto al armario del dormitorio. Llevaba 3 días solo en el apartamento. Los había usado bien. El viernes había llevado al despacho de Beatriz Alcántara el cuaderno completo y la copia del dispositivo externo con el vídeo, para que quedara todo bajo custodia del despacho antes de la notificación del martes. El sábado había llamado a Consuelo para confirmarle la hora. El domingo por la mañana había ido a la compra, había preparado la comida, había leído el periódico y había esperado. No era nerviosismo lo que sentía, era una especie de quietud final, la que tienen los procesos cuando todos los parámetros están dentro de rango y solo falta que el ciclo complete su última fase. Ernesto, la voz de Sonsoles, llegó desde el dormitorio. «Estoy en casa. Ya te he oído», respondió él desde el estudio con tono ordinario. «¿Qué tal el fin de semana?» Una pausa de 2 segundos. «Bien. Necesitaba desconectar. Me alegro». Ernesto se levantó de la silla del estudio, cogió el mando del televisor del salón que había dejado sobre el escritorio esa mañana y fue hacia el salón. Conectó el televisor, conectó el cable HDMI al portátil que tenía sobre la mesa del comedor y abrió el archivo de vídeo. Lo dejó pausado en el primer fotograma, que mostraba a Sonsoles colocándose frente al espejo grande del dormitorio, con la camiseta azul y el pelo recogido, sonriendo levemente hacia la cámara. El mismo primer fotograma de siempre, el que habría parecido completamente inocente si no se supiera lo que había después. Sonsoles entró al salón con la chaqueta todavía puesta. Miró el televisor encendido. Miró el portátil sobre la mesa. Luego lo miró a él. «¿Qué estás viendo?» Ernesto no respondió. Pulsó el botón de reproducción. Los primeros 4 segundos del vídeo eran Sonsoles bailando de frente, con la música de fondo y esa concentración seria que ponía cuando hacía algo que le importaba. El mismo vídeo que ella le había pedido que grabara. El mismo que él había guardado sin saber lo que contenía. El 5.º segundo fue cuando la figura en el espejo del fondo empezó a ser visible. El 6.º, cuando los hombros anchos y la postura inconfundible comenzaban a definirse. El 7.º, cuando la alianza de plata en la mano que sostenía el teléfono quedaba encuadrada con suficiente nitidez para no dejar margen de interpretación. Ernesto dejó que el vídeo siguiera durante 30 segundos más. 30 segundos en que Sonsoles en la pantalla bailaba sin saber que el espejo detrás de ella estaba documentando todo lo que había detrás de ese baile, y Sonsoles en el salón miraba la pantalla sin moverse, sin decir nada, con la chaqueta todavía puesta y el bolso todavía en el hombro. Entonces Ernesto pulsó pausa. El silencio del salón tuvo un peso físico. La imagen congelada en el televisor mostraba a los dos, ella bailando en primer plano y él sentado en la cama al fondo, reflejado en el espejo, mirando su propio teléfono con la tranquilidad de quien está en un sitio donde ha estado muchas veces. «Ernesto». La voz de Sonsoles era baja, casi sin volumen. «No tienes que decir nada todavía», dijo él. Fue hacia la mesa del comedor y abrió la carpeta que tenía preparada desde el viernes. Extrajo las hojas impresas de la tabla, los extractos marcados con las 29 entradas, la documentación de las 7 transferencias y la confirmación legal del titular de la cuenta de destino, y los fue colocando sobre la mesa con el mismo orden con que los había organizado en el cuaderno durante semanas. Una columna limpia, sin dramatismo, sin aspavientos. La presentación de alguien que ha invertido tiempo en que las cosas estén en el lugar correcto. Sonsoles dejó caer el bolso sobre la butaca. Se sentó en el sofá. No cogió ninguno de los papeles. Los miró desde donde estaba, como si acercarse a ellos fuera a confirmar algo que todavía podía seguir sin ser verdad si no los tocaba. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?»
Desde noviembre. Un largo silencio. El vídeo, dijo ella. No era una pregunta. Era la comprensión de algo que había funcionado durante más de 2 años y que se había deshecho por un archivo guardado sin revisar en el carrete de un teléfono. Tú me pediste que lo grabara, respondió Ernesto, y no añadió nada más porque no había nada más que añadir a eso. Lo que siguió a continuación no fueron gritos. Ernesto lo había calculado, porque conocía a Sonsoles y sabía cómo procesaba las cosas que la desbordaban, hacia adentro, con esa contención específica de quien no quiere dar más de lo que tiene que dar. Hubo un momento de negación, breve y sin convicción, del tipo que se produce no porque la persona crea lo que dice, sino porque el cerebro necesita ese segundo antes de aceptar que el terreno ha desaparecido. Luego hubo un silencio largo durante el cual Sonsoles miraba los papeles sobre la mesa sin cogerlos. Luego un intento de negociación tan pequeño y tan mal articulado que Ernesto lo dejó morir solo sin interrumpirlo, porque no tenía ningún argumento que oponer, ya que los papeles sobre la mesa habían respondido todo antes de que ella formulara ninguna pregunta. ¿Vas a decirme que lo sientes?, preguntó Ernesto en algún momento de esa conversación. Sonsoles lo miró. Lo siento, dijo. Y era posible que fuera verdad, en la medida en que las cosas se sienten cuando ya no hay ningún beneficio en no sentirlas. Sé que lo sientes, respondió él, pero eso no es lo que vamos a hablar esta noche. Le explicó lo que iba a ocurrir el martes, el nombre de la abogada, el proceso que se iba a iniciar, los plazos que Beatriz Alcántara le había explicado con precisión en las 2 reuniones. Habló durante 10 minutos sin levantar la voz ni una sola vez, con el mismo tono con que explicaba un proceso de no conformidad a su equipo en la fábrica, claro, ordenado y sin adornos emocionales que distorsionaran la información. Cuando terminó, le dijo que esa noche iba a dormir en casa de Consuelo y que el martes por la mañana Beatriz Alcántara haría la notificación formal. Sonsoles no intentó retenerlo. Cuando Ernesto cogió la bolsa que había preparado el sábado y que había tenido guardada en el maletero del coche desde esa mañana, ella seguía sentada en el sofá con las manos sobre las rodillas y la vista en los papeles de la mesa. Ernesto pasó por el dormitorio un momento, fue directo al cajón de la mesita de noche de su lado y sacó el pequeño llavero secundario donde guardaba las llaves de repuesto del apartamento. Había 2 copias. Cogió la primera, que era la suya. La segunda, que había entregado a Gonzalo hacía más de 12 años con la explicación de que era para emergencias, ya no estaba en ese cajón. La había recuperado 3 semanas atrás. La noche en que Gonzalo lo llamó para proponer el almuerzo en el restaurante de la calle Pozo Amarillo, Ernesto le había dicho al día siguiente que sí, que el martes le iba bien. Quedaron. Comieron durante casi 2 horas con la conversación de siempre, los temas de siempre, la misma cadencia de 27 años. Al terminar, en la puerta del restaurante, cuando se estaban despidiendo, Ernesto le dijo con el mismo tono con que habría pedido que le devolviera un libro prestado que iba a cambiar la cerradura del apartamento, porque el seguro de hogar se lo pedía para renovar la póliza, y que si tenía la copia le vendría bien recuperarla para dársela al cerrajero. Gonzalo la sacó del llavero sin hacer ningún comentario. Se la puso en la mano. Ernesto la guardó en el bolsillo, se dieron el apretón de manos habitual y cada uno se fue por su lado. Esa llave estaba ahora en el cajón del escritorio del estudio, dentro de un sobre cerrado junto a una nota con la fecha en que había sido recuperada. Documentación de cierre. Al día siguiente, un lunes, Ernesto llamó a Adrián. No le dijo por teléfono lo que iba a decirle. Le preguntó si podía pasarse por el apartamento de sus padres esa tarde, que necesitaba hablar con él en persona. Adrián llegó a las 6, con una puntualidad que a Ernesto le pareció la de alguien que lleva tiempo esperando esa llamada. Sonsoles no estaba. Había salido por la mañana con una bolsa de ropa y no había vuelto. El apartamento estaba en silencio. Adrián entró, miró el salón, notó la ausencia sin preguntar por ella. Se sentó en el sofá donde su madre había estado sentada la noche anterior. Ernesto se sentó frente a él. «¿Cuánto tiempo lo sabías?», preguntó Ernesto.
Adrián tardó en responder. Cuando lo hizo, no desvió los ojos. 1 año y medio, más o menos. Ernesto asintió una vez. No había necesitado que lo confirmara, pero tenerlo confirmado tenía un peso diferente a sospecharlo. Lo supe por accidente, continuó Adrián. Encontré algo en el móvil de mamá cuando me lo prestó para hacer una llamada. No lo busqué, pero tampoco lo dijiste. Un silencio. No. Mientras yo pagaba tu apartamento, tu coche y tus gastos mensuales. Durante 1 año y medio. Adrián no respondió a eso. No había respuesta para eso. Era aritmética, no argumento. Ernesto sacó la carpeta que tenía preparada sobre la mesa. 3 documentos. Los puso uno a uno frente a Adrián, con la misma calma con que había colocado los extractos ante Sonsoles la noche anterior. El primero era la notificación al propietario del apartamento de Valladolid de la cancelación del contrato de pago por parte de Ernesto, con efectividad en 30 días. El segundo era la carta al seguro del vehículo, comunicando la baja de la póliza que él cubría, con la misma fecha de efectividad. El tercero era el comprobante de la última transferencia mensual de 350 euros ya realizada, con una anotación manuscrita al margen que decía última. Adrián leyó los 3 documentos sin tocarlos. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Vas a darme la oportunidad de explicarme? Ya te has explicado, dijo Ernesto. 1 año y medio y elegiste no decir nada. Eso no necesita más explicación. Era tu madre, dijo Adrián con voz más tensa. No podía. Era mi esposa, respondió Ernesto, sin dureza, sin elevar el tono, solo con el peso de lo que era. Y eres mi hijo. Los 2 teníais una elección, los 2 la tomasteis. Se levantó. Cogió la chaqueta del respaldo de la silla. Adrián seguía sentado con los 3 documentos frente a él y una expresión que tenía dentro, algo que se parecía al reconocimiento, aunque viniera envuelto en capas de justificación que todavía no había terminado de desmontar. Ernesto lo vio. No lo nombró. En la puerta, antes de salir, se detuvo un momento. Cuando estés listo para hablar sin excusas, dijo sin girarse del todo, sabes dónde encontrarme. Cerró la puerta. Bajó las escaleras a pie, como hacía siempre porque el ascensor tardaba demasiado. Salió a la calle. El frío de diciembre en Salamanca era limpio y directo, sin la humedad que lo hacía insoportable en otras ciudades. Caminó hasta el coche, abrió el maletero y sacó el dispositivo externo con la copia del vídeo, que Beatriz Alcántara ya tenía replicado en el despacho, pero que él había querido conservar también. Lo sostuvo un momento en la mano. 2 minutos y 40 segundos grabados un martes por la tarde, porque Sonsoles le tendió el móvil y le dijo que la grabara. Él lo hizo sin pensar nada, sin mover el encuadre, sin notar lo que había en el espejo del fondo, porque no tenía ninguna razón para buscarlo. Lo guardó, se lo pasó y siguió con lo que estaba haciendo. Guardó el dispositivo en el bolsillo interior del abrigo y se quedó de pie junto al coche mirando la calle un momento. 24 años eran demasiado tiempo para caber en ningún balance. No iba a intentarlo. Lo que sí podía nombrar, con la misma precisión con que nombraba todo lo demás, era lo que quedaba de pie después de que el resto se cayera. El trabajo que había construido con 20 años de paciencia. La hermana que había contestado al tercer tono a las 2 de la madrugada sin pedir explicaciones. Y la certeza, que no era consuelo pero sí era algo sólido donde apoyarse, de que había hecho cada paso de los últimos meses exactamente como debía hacerse. Sin gritos, sin errores, sin ceder 1 milímetro del terreno que había construido. En el espejo de su coche vio su propio reflejo un segundo antes de entrar. Pensó en el espejo del dormitorio, en lo que había visto en él semanas atrás, en cómo un trozo de cristal plano, sin intención ni criterio, había devuelto una imagen que 2 años de cuidadosa arquitectura habían conseguido mantener invisible. Los espejos no mienten, simplemente devuelven lo que hay. Arrancó el coche y se marchó. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.